¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo más importante que pasa en Colombia y en el mundo. Hay mucha expectativa, o había mucha expectativa, de cuando se fueran a encontrar el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez después de la carta que hizo pública la vicepresidenta, pues mostrando las tensiones que han existido desde siempre entre el mandatario y la vicepresidenta. Pues hoy en Suárez, Cauca, en un evento del Ministerio de Educación para la entrega de una sede de la Universidad del Valle, asistieron los dos, tanto vicepresidenta como presidente. No se saludaron. Ahora les vamos a mostrar las imágenes de cómo fue precisamente este encuentro entre ambos, que tenía pues mucha expectativa dentro del mundo político. Pero en ese evento el presidente, una vez más, lanzó varias críticas a las universidades privadas. Catherine Ávila. El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez coincidieron en un evento de Mineducación en el Cauca. Este fue el primer encuentro de ambos tras la salida de la funcionaria del Ministerio de Igualdad y Equidad, y al menos en tarima no hubo saludo entre ambos. Desde Suárez, el presidente Petro habló de las universidades privadas y aseguró que los recursos públicos de su gobierno no estarán destinados a estas. Y pueden levantar las banderas del ICETEX y de los institutos de crédito y del Serpilopaga y de la generación X y no sé qué más nombres se han inventado, pero el dinero público no es para subsidiar universidades de garaje de politiqueros que usan los estudiantes como un rebaño de votos y no le entregan educación. Ayudamos a la universidad pública, sí, pero de verdad, no de mentiras. Y el dinero público es para la universidad pública. El mandatario anunció que va a convocar una reunión de rectores de todo el sistema de educación superior en Colombia. También pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, citar una reunión para presentar lo que será un traslado convenio entre el Ministerio de Hacienda y el funcionamiento del Ministerio de Educación, que subirá en 2.1 billones de pesos en el presupuesto para la universidad pública en Colombia. El mandatario dice que el gasto debe aumentar los cupos para los estudiantes. Estábamos viendo, gracias Catherine, entonces las imágenes en el momento en el que llega la vicepresidenta Francia Márquez. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver que la vicepresidenta es la que tiene un vestido amarillo allá en Suárez, Cauca, y se sienta exactamente al lado del presidente porque por protocolo ese es su lugar. Queda entre el ministro de Educación y el presidente de Gustavo Petro y ni se saludan. Mejor dicho, eso ahí témpano de hielo entre ambas partes. En la mano. Sí. Y de hecho la vicepresidenta entra, la aplauden, ella saluda y el presidente no levanta la mirada del celular. No, pues es que después de semejante carta que envió Francia y que dice acá hay una persecución política, acá nos están amenazando, acá ha habido corrupción. Bueno, esto se sabía, Slobodan, que desde un principio el presidente Gustavo Petro no quería que Francia fuera su fórmula vicepresidencial y aquí se están viendo ya las consecuencias. Y es que la carta, como decía Camila, daba unos unos fuertes críticas al presidente, diciendo que, hablando del chantaje, utilizando casi las mismas palabras que utilizó la vicepresidenta cuando en ese famoso Consejo de Ministros del 4 de febrero, pues criticó la llegada de Benedetti a la Casa de Nariño. Y cambiamos de tema porque el director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, se habló en las últimas horas con la vicepresidenta Francia Márquez sobre las denuncias de amenazas que hizo en las últimas horas y anunció que va a reforzar su esquema de protección, su esquema de seguridad. Felipe García. Pues es un anuncio que hace el propio director de la policía, el general Carlos Triana, quien dice que una vez conocidas las denuncias de la vicepresidencia Francia Márquez sobre amenazas en contra de su vida, habló él mismo por teléfono con ella y se puso en contacto de inmediato con el director de protección de la institución, por lo que ya se está tomando contacto con su esquema de seguridad, el de la vicepresidenta, y se hará un aumento en el pie de a fuerza para garantizar así su protección en todos los desplazamientos que haga a lo largo y ancho del país. También anunció el general Triana, se hará un
estudio de nivel de riesgo para así avanzar en elementos adicionales y obtener más información sobre quién estaría detrás de las amenazas en contra de la vicepresidenta. El director de protección de la policía ya tomó contacto con su esquema de seguridad. Aquí lo que hay que hacer es aumentar el pie de fuerza en el marco de la seguridad, garantizar la protección de la vicepresidenta en todos sus desplazamientos. Este anuncio lo hizo el director de la policía luego de que el general Cristancho asumiera como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá frente al alcalde Carlos Fernando Galán. Y un nuevo choque hubo entre el abogado Jaime Granados y el testigo Juan Guillermo Monsalve en el caso del expresidente Álvaro Uribe. La defensa del exmandatario alega que el testigo se negó a responder la pregunta de si le ocultó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Yepes, la existencia de ese reloj que ellos han denominado reloj espía, que grabó las conversaciones con Diego Cadena, el abogánster, como él mismo se hace llamar. Juan Esteban Quintero. Compañeros, buenas tardes. Como era de esperarse, el abogado Jaime Lombana ha intentado de poner contra las cuerdas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en su turno para hacer el contrainterrogatorio en el juicio por falsos testigos. En este momento de la audiencia se refieren concretamente a por qué Juan Guillermo Monsalve no le informó a una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia la existencia de un reloj espía que había captado todo lo que se había conversado con el abogado Diego Cadena. Formulada petición tuya por el senador Iván Cepeda, que le relató lo que usted le mandó, usted le oculta a la Corte ni más ni menos que tenía un reloj donde había hecho una grabación en la cárcel. No le podía decir porque no lo tenía en el momento. Entonces en la diligencia no, pero sí le informé ese día a la señora. ¿Usted le ocultó, sí o no, a la Corte la existencia ese día, 23 de febrero, cuando lo visitó en la penitenciaría la magistrada? No que usted estuviera afuera en las instalaciones de la Corte, sino estaban en la picota cuando usted dio esta declaración. ¿Usted ahí le ocultó el hecho de la grabación a la Corte, sí o no? Por otro lado, el abogado Jaime Granados ha intentado desvirtuar las afirmaciones que hizo Juan Guillermo Monsalve a la Corte Suprema de Justicia sobre unas visitas que había hecho el abogado Jaime Lombana, acompañado de Diego Cadena. Y sale otro miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿De quién se trata, Marcela Peña, y por qué? Se trata del ex viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández, quien en su mensaje de despedida escribió: en 2024 ya había manifestado que no sería parte de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol. Sí me parecía importante terminar el periodo institucional sin afectar el quórum o el gobierno corporativo. Con el llamado a la Asamblea 2025, cumplo un ciclo. Con estas palabras cierra su participación en la Junta Directiva de Ecopetrol y ya vamos con 3 renuncias oficiales: la de Hernández y la de Luis Alberto Zuleta y Juan José Chavarría, quienes se fueron de Ecopetrol en medio de toda la polémica que rodeó al proyecto Oslo, del que desistió Ecopetrol en Estados Unidos. A esto se podría sumar eventualmente la renuncia de Edwin Palma, quien ha sido designado como ministro de Minas por el presidente Petro. La próxima semana Ecopetrol revela sus resultados financieros y posiblemente la citación a esa asamblea ordinaria de accionistas, donde debe elegir un nuevo directorio que por ley no puede, por estatutos más bien de la compañía, no puede reemplazar completamente entre un año y el siguiente. Y en noticias políticas, sigue la pelea dentro del Consejo Nacional Electoral por cuenta de que quieren modificar el reglamento para alargar el periodo del actual presidente Álvaro Hernán Prada, a tal punto de que ya hay tutelas para evitar la votación. Pero recordemos a Andrés Carmona, porque es que quieren alargar el periodo de Prada. Camila, muy buenas tardes. Mire, la pelea es así. Álvaro Hernán Prada termina su periodo en septiembre. Según el reglamento actual del Consejo Electoral, si llegara a haber un cambio de mesa directiva, el nuevo presidente tiene que ser elegido con 6 votos. Si no hay acuerdo en esos 6 votos, asume como presidente el primero en la lista por apellido en orden alfabético. En ese caso le tocaría a Altus Baquero del Partido Liberal. Y Altus Baquero se ha convertido en un magistrado aliado del gobierno. Ha estado votando varias resoluciones con las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez. Y para desoposición. Las fuentes al interior del Consejo Electoral nos dicen que lo que quieren es mantener la independencia del órgano antes de las elecciones y en medio de toda la pelotera de la investigación en contra del presidente Gustavo Petro. Por eso es que están proponiendo modificar el reglamento. Ahora, la propuesta que ya se está votando quitó la idea de que Prada se quedara un año más. Solo dice que se mantendrá la mesa directiva actual hasta que hayan 6 votos para elegir. El problema de eso
es que César Lorduy el miércoles saldría del Consejo Electoral definitivamente y necesitan ese voto. Es por eso que Alba Lucía Velázquez y Altos Vaquero presentaron ante el Tribunal Superior de Bogotá una tutela buscando suspender los efectos de esa votación que permitan que Lorduy se vaya y que no hayan los votos suficientes para que se aplique el actual reglamento y en dado caso asuma Altos Vaquero. Gracias, Andrés. Entre tanto, el expresidente Andrés Pastrana sigue defendiéndose de las críticas por su posible relación con el empresario Jeffrey Epstein. Aseguró que documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos comprueban, según él, que nunca subió al llamado Lolita Express. Carolina Otero. El empresario Epstein se enfrentaba a acusaciones graves por tráfico sexual de menores de edad. Dentro de la lista de personas que habrían viajado a las islas donde se cometían estos delitos, se realizaron señalamientos precisamente al expresidente Andrés Pastrana, por lo que en las últimas horas el exmandatario dio a conocer documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde según él se comprueba que nunca subió al llamado Lolita Express. Nunca volé en él, viajé única y exclusivamente a La Habana a entrevistarme con Fidel Castro en un Gulfstream ejecutivo y otro aprobado por Cuba. Como consta, allí me quedé, fue lo que dijo a través de sus redes sociales. Recordemos que el Lolita Express fue bautizado por ser el avión privado que transportaba a invitados y demás celebridades a las islas donde se habrían cometido los delitos relacionados con este empresario estadounidense. Y la Mesa de Expertos en Movilidad de Bogotá emitió una serie de recomendaciones previo al proceso de adjudicación de la tercera línea del metro de la capital y donde analizaron el trazado propuesto para esa línea. Cristian Correa. La Fundación para el Progreso de la Región Pro Bogotá presentó los resultados de la evaluación al trazado propuesto de la línea 3 para evitar que compita con el modelo actual de la línea 1 del metro de Bogotá. La Mesa de Expertos en Movilidad instalada en el 2024 recomendó estructurar la extensión de la línea 1 desde la calle 100 hasta la 170, expandir el sistema de transporte público masivo, también incorporar acciones urbanísticas para el desarrollo de los entornos próximos a los trazados del metro, planear nuevos corredores de alta capacidad, la necesidad además de concretar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de transporte. Además destacó la urgencia de articular las obras de movilidad con los requerimientos de traslado de redes de servicios públicos. Frente a la línea 3, a la que le hicieron el estudio, recomendaron que el trazado deba garantizar la conexión con las centralidades existentes en el ámbito regional y con aquellas que se consolidarán en el futuro para responder a la demanda proyectada, además evitar que se cruce con otros modos de transporte. Por último, definieron que era necesario darle peso a la variable costo-eficiencia en la definición del traslado para que sea acorde con la demanda que servirá a los bogotanos y a los habitantes de la región. La noticia internacional. En el mundo, el excirujano francés Joël Le Suckerné, acusado de violar o agredir sexualmente a 299 pacientes, en su mayoría menores, hechos que habrían ocurrido en un periodo de 25 años, desde 1989 hasta el 2014, confesó frente a uno de sus hijos que también abusó sexualmente de su nieta. Como la víctima aún es menor de edad, los actos no han prescrito. En los cuadernos y archivos incautados durante la detención en el 2017 de este depredador sexual por la violación de su vecina de 6 años. El médico había notado más de 20 veces sus fantasías y exhibiciones sexuales hacia su nieta, la primera de ellas cuando la víctima tenía tan solo 1 mes y medio de nacida. Tras su confesión, la presidenta del tribunal suspendió la audiencia. El hijo mayor del acusado, que estaba allí presente, y su esposa fueron atendidos por 2 psicólogos. El juicio va a durar unos 4 meses y es la culminación de una larga investigación de 7 años donde se logró incautar un total de 300.000 archivos entre fotos y videos donde se ve a este individuo abusando de sus víctimas, muchas de ellas sedadas y todas menores de edad. El excirujano se enfrenta entonces a una pena de hasta 20 años de prisión, la máxima en Francia, si es declarado culpable, que se suman a los 15 años que ya cumplió tras ser declarado culpable en el 2020 de violación y agresión sexual a 4 niños, entre ellos 2 de sus sobrinos. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Zacacán, porque John Durán podría reaparecer con el Al-Nassr en el duelo ante el Al-Orobá por la fecha 23 de la Liga Árabe. Durán regresará luego de recibir la tarjeta roja en el partido contra el Al-Etifaq, donde le pegó un calvazo a uno de sus rivales. Tras el reclamo que hizo el Al-Nassr, solamente le dieron una fecha de suspensión al jugador antioqueño. Buena noticia para el técnico Stefano Pioli, pues no podrá contar para este compromiso con Sadio Mané ni
Aymeric Laporte por lesiones. El partido está programado para dar inicio a partir de las 2 de la tarde. Las principales tendencias en redes sociales. Hasta ahora es tendencia número 1 en X Colombia, WhatsApp. Este viernes la aplicación de mensajería instantánea presentó fallas en su servicio, afectando a miles de usuarios en distintas partes del mundo. De acuerdo con los reportes, los problemas impiden el envío y recepción de mensajes, así como la conexión estable a la plataforma. A través de redes sociales como X, usuarios han expresado sus quejas y confirman que no son los únicos afectados. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción. Estas y más tendencias en blurradio.com. Boombox. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.